Muy buenos días, niños. Vamos a comenzar con la clase número 11, que lleva por nombre los efectos de las actividades humanas sobre el equilibrio ecológico. Nosotros hemos estado viendo la clase anterior hablando acerca de las tramas tróficas, ¿cierto? De las cadenas tróficas y de las redes tróficas, ¿ya? Y lo que significa eso en la ecología. Ya, por lo tanto, el propósito de esta clase es analizar situaciones, ¿cierto?, que alteran el equilibrio natural que tiene el ambiente. Como ustedes saben, los seres humanos, como todas las otras especies, necesitamos de un espacio, donde podamos vivir, ¿cierto?, y desarrollarnos. El problema es que hemos modificado la naturaleza para realizar nuestras actividades. Y obviamente eso afecta el equilibrio en los ecosistemas y por lo tanto en las tramas tróficas. Como por ejemplo la contaminación. La contaminación ambiental es la adición de sustancias que provocan un daño directo o indirecto sobre un determinado componente natural, como por ejemplo el aire, el agua o el suelo. La contaminación del aire, como sale en la imagen, está dada principalmente por la liberación de gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son producidos principalmente por el desarrollo, ¿cierto?, de procesos industriales, como allí aparece. También existe la contaminación del suelo, como en la primera imagen, que se produce por problemas de eliminación de sustancias. Nuestras actividades generan muchos desechos, los cuales no todos se degradan fácilmente, que no sé, por ejemplo, las bolsas plásticas que se demoran casi 200 años en poder degradarse, y algunos otros componentes que son altamente tóxicos, como por ejemplo las pilas. El otro tipo de contaminación es la contaminación del agua. Se produce por la adición, ¿cierto?, de cualquier sustancia que impida que el agua no esté apta para el uso y consumo humano, o por las personas, ¿cierto?, o por las plantas. Muchos de estos desechos, tanto de tipo industriales como domésticos, llegan y contaminan las aguas, como aparece en la imagen. Todo esto obviamente producto de la acción humana. Otro tipo, ¿cierto?, de alterar la ecología, ¿cierto?, del medio ambiente tiene que ver con la introducción de especies. Las especies exóticas han sido introducidas en forma accidental o a veces voluntariamente a los ecosistemas como consecuencia de actividades humanas. Si estas especies se encuentran en condiciones, si las condiciones se dan para que este organismo pueda vivir y pueda desarrollarse, ¿cierto?, reproducirse, se va a convertir en una plaga. ¿Por qué? Porque no van a haber depredadores naturales de esa especie. Y al no haber depredadores, solamente va a haber reproducción de esta especie. Entonces va a abarcar mucho lugar, va a haber una expansión muy grande, y eso va a provocar un desequilibrio natural del sistema, ya que ese nuevo componente o ese nuevo organismo no va a estar regulado como los otros, por ejemplo, cuando son especies endémicas de aquí del país, por ejemplo. Al reproducirse sin control, estas especies causan desequilibrios ambientales en las cadenas tróficas y también obviamente en las redes tróficas. En nuestros países hay muchas especies, ¿cierto?, que han sido introducidas y resultan perjudiciales para el ambiente natural, e incluso han estado tanto tiempo presentes que nosotros pensamos que son especies nativas del lugar, como por ejemplo el conejo. El conejo se alimenta de raíces, tallos y hojas, ¿cierto?, de plantas nativas. Nativas se refiere que son plantas propias, ¿cierto?, del lugar. Generalmente las plantas nativas, los árboles nativos, se demoran mucho en crecer, son mucho más lentos. Además, en este caso el conejo compite con otros herbívoros, ¿cierto?, por el mismo alimento. Entonces obviamente eso va a causar una alteración en una cadena trófica. Otra especie introducida es la zarzamora,
ya es una planta muy invasiva que cubre a las especies nativas. Ya, por lo tanto, al cubrirla impide el paso de la luz, entonces no pueden realizar fotosíntesis y terminan muriéndose. ¿Ya? Y otra especie es la chaqueta amarilla, que es una avispa carnívora, ¿ya? Y que lamentablemente está depredando insectos nativos. Ya, entre otras nuestras abejas, la abeja chilena es como los abejorros, son gorditos, ¿cierto? Incluso se ven peluditos. Ya, además de estar depredando, ¿cierto? Estas abejas, son súper venenosas, ya su veneno es muy tóxico y obviamente la picadura duele un montón. Otro problema que sucede producto de acción humana es la deforestación. Ya la deforestación es un proceso en el cual se talan grandes superficies de los bosques, ya se sacan los árboles del lugar, ya sean bosques naturales, ¿cierto? O plantaciones de árboles. Esta tala la realiza principalmente la industria maderera, ya para la fabricación de papel y otros productos también, ya. También se lleva a cabo esta tala de árboles, ¿cierto? O esta deforestación para el uso del suelo ya por parte de la industria agrícola, minera y ganadera. O sea, destruyen, ¿cierto? Talan los árboles para poder ocupar el suelo, ya sea para hacer algún tipo de plantación, ¿cierto? O el trabajo de mineras, por ejemplo. Talar árboles sin contar con un plan adecuado de reforestación provoca serios daños, ¿cierto? Ustedes saben que los árboles se les dice pulmones, a todos los bosques se les dice que son pulmones del mundo, debido a que gracias a ellos nosotros podemos respirar, ya podemos vivir, ya que ellos realizan fotosíntesis y al realizar fotosíntesis producen oxígeno al ambiente. ¿Ya? Si se erosiona o se degrada el suelo de las plantaciones, se dificulta su posterior reutilización. O sea, ya deja de ser fértil y es difícil que vuelva a crecer plantas en ese lugar. ¿Ya? En los bosques, aparte que en los bosques habitan muchos seres vivos, ya en los bosques hay muchos, partiendo desde el más pequeño insecto, ¿cierto?, a animales mucho más grandes. Ya, por lo tanto, talar los árboles se daña también a la biodiversidad, o sea, a la diversidad de organismos vivos que viven en ese ecosistema. Otro problema que existe es la sobreexplotación y extinción de especies. ¿Ya? Los seres humanos se han alimentado desde un principio de animales, ya utilizando como fuente de nutrientes, ¿cierto? Comen la carne y además utilizan su piel y también la grasa, ¿ya? Desde que existe el ser humano lo cazan, ¿cierto? Animales para beneficio propio, obviamente. ¿Ya? Hoy en día, a nivel mundial, la sobreexplotación ha tenido consecuencias negativas en grandes grupos de animales. Allí, en la imagen que aparece ahí, hay muchos animales que están en peligro de extinción. ¿Ya? Como por ejemplo el oso panda, cuesta mucho aparte que la reproducción es súper lenta, cuesta mucho, ya no siempre hay un buen término en la reproducción del oso panda. Tenemos algunos hipopótamos, ¿cierto? Los koalas, los tigres de Bengala también. En Chile, en lo que se refiere a los animales marinos, el problema ha afectado principalmente a los invertebrados, como por ejemplo las machas, es por eso que ahora no se ven. Anteriormente se veían mucho las machas. Yo cuando era pequeña veía que se vendía mucha macha y ahora es súper difícil encontrarlas, casi no hay. Hay muy poquitos, en muy poquitos lados también se comercia. Ya los locos, ya las almejas. Por ejemplo, uno siempre dice, no, es que están en veda los locos o las almejas. Y hay un tiempo que no se ve la venta de a no ser que sea ventas ilegales. Ya cuando este tipo de invertebrados, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver los peces, ¿cierto? Los moluscos,
están en veda, significa que no pueden sacarse, no pueden extraerse del mar porque están en épocas de reproducción, ¿ya? Y de crecimiento. Entonces los dejan tranquilo un tiempo para que ellos puedan reproducirse, puedan crecer y después, ¿cierto? Puedan extraerse los que son de tamaño adecuado, obviamente. ¿Ya? En el caso de los peces está la anchoveta, ¿cierto? La merluza y el jurel. El jurel antiguamente se veía mucho era el pescado más consumido, ya aparte que era muy asequible en cuanto a lo económico, ya muy rico además, pero se ve muy poquito. Y los mamíferos, ya está el lobo marino, ya, y la ballena. Estos principalmente son cazados para la extracción de aceites, de grasa, ¿ya? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ya, estas son las medidas preventivas, ya, ante todas estas alteraciones que provocamos nosotros los seres humanos al ecosistema natural. Como ya hemos visto en esta clase, cada uno de nosotros podemos adoptar medidas, ¿cierto? Para poder prevenir o bajar un poquito el impacto que tiene, como por ejemplo, disminuir la contaminación del aire. ¿Cómo podemos hacerla? De la siguiente manera. La contaminación del aire principalmente proviene de las emisiones de dióxido y de monóxido de carbono, ya de los vehículos. Por lo tanto, para ayudar a disminuir, ¿cierto?, estas emisiones de estos gases, podemos utilizar, por ejemplo, solamente cuando sea necesario, utilizar más bicicletas, por ejemplo, el transporte público, o compartir el vehículo con más personas, ¿ya? Como por ejemplo en otras ciudades se hace cuando están cuando ven los dígitos de las patentes de los autos y no pueden recorrer ya la restricción vehicular, ¿ya? Por lo tanto ahí no se van como midiendo la patente y dicen ya números terminados en, no sé, 8 y 9 no pueden circular el día de hoy, por ejemplo. Ya esa es forma de restringir el tráfico de vehículos, ya, para que no haya tanto vehículo y además, y eso ayuda obviamente a disminuir la contaminación de la. Otra forma es reducir la cantidad de residuos que se eliminan al ambiente, ya. Para reducir estas cantidades de residuos han surgido diferentes iniciativas y una de ellas es el reciclaje, ya que consiste en someter un material usado a un proceso que nos permita volver a utilizarlo. Ya, diferentes materiales como el papel, por ejemplo, el plástico, el vidrio, el metal, pueden ser separados, ¿cierto?, en puntos de reciclaje de las ciudades. Aquí, no sé si acá en Vallenaray, me parece que no, hay en otras ciudades que en los supermercados más grandes se encuentran estas zonas de reciclaje, ya que son bastante buenas y uno puede separar la basura. Ya las cajas Tetra Pak, por ejemplo, las botellas plásticas, las botellas de vidrio, y todo eso se separa. Y empresas que reutilizan este material, ¿cierto?, van y las sacan de estos contenedores, ¿ya? Y regresan entonces a empresas encargadas de tratar y reutilizar los desechos. Aquí está la regla de las 3 R, como se le conoce: el reducir, reutilizar y reciclar. Reducir significa evitar, ¿cierto?, que todo aquello que genere desperdicio innecesario. Ya tratar de por ejemplo, utilizar botellas retornables. Ya esa es una forma de reducir ciertos desperdicios innecesarios. Reutilizar, eso significa aprovechar los residuos o desechos para fabricar otras cosas, ya, como por ejemplo el compost. Ya nosotros todo lo que sea orgánico, todas las cáscaras, ¿cierto?, de verduras, restos de estas verduras, de frutas, ¿cierto?, cáscaras de huevo, todo eso se va enterrando en un hoyito, ¿cierto? Y eso hace esta mezcla, ¿cierto?, hace que se forme el compost, que es una tierra que es altamente nutritiva, ¿ya? Y la otra R es reciclar, ya que es recoger y tratar los desechos, ¿cierto?, para obtener otros nuevos.
Y así como también a mí me gusta trabajar, ¿cierto? Realizando actividades o utilizando generalmente la mayor cantidad de materiales reciclados, ¿ya? Que hay en nuestras casas. La actividad de esta clase, la actividad de la clase 11, por lo tanto, tienen que investigar ustedes, ¿cierto?, sobre aplicaciones tecnológicas que están destinadas a aminorar, ¿cierto?, a mitigar, como dice ahí, el impacto de algunas actividades humanas sobre el medio ambiente, como por ejemplo el uso de biogás. Ya ese es un ejemplo, pero hay muchas. Ya ustedes cuando investiguen sobre esto van a elegir una, solo una, con la información que recopilen de esta aplicación, solo una, recuerden, van a elaborar un afiche informativo ya sobre la aplicación que ustedes escojan. ¿Qué van a utilizar? Alguna hoja de blog, ¿cierto? Una cartulina o un papel craft, ¿cierto? Lo que tengan en su casa. Alguna imagen, si no tienen imagen la pueden dibujar, ¿cierto? Sobre este tema, ¿ya? Y obviamente un plumón para poder escribir. Ya ustedes saben que a mí me gusta todo ordenadito, ¿cierto? Bien escrito, no se vayan, traten de escribir lo justo y necesario también, no tienen que escribir mucho. Ya, antes de despedirme, recordarles por favor de enviar sus trabajos, sobre todo la caja fotosintética que la necesito ya revisar junto con el informe que tienen que mandar. Recuerden que esta caja tienen que mandarme en un Word todas las observaciones que ustedes realizaron con fecha, ¿cierto? Y fotografía de su cajita. Y eso sería todo. Un besito a cada uno de ustedes. Que se encuentren bien. Nos vemos.